El imponente retrato de Chiquitunga creado con rosarios por el artista Coqui Ruiz tendrá un destino final. Se construirá un oratorio en honor a la beata paraguaya en la costanera de Asunción y hoy se dieron la palada inicial. El monumento tendrá 300 metros cuadrados y la municipalidad aún no tiene el plano para definir los sectores como el estacionamiento, teniendo en cuenta el tráfico vehicular de la zona. Autoridades del Arzobispado de Asunción, Municipalidad y el presidente Mario Abdo anunciaron el anteproyecto que contará con la colaboración de artesanos y escultores paraguayos para ornamentar con sus obras las paredes y los alrededores. A los amigos que puedan comprometerse a ayudar a levantar este monumento. Y nosotros lógicamente vamos a estar pidiendo de que los alfareros, los artesanos con sus obras puedan, digamos, hacer el cerramiento de la obra o que sea una obra de arte, una gran obra de arte. Así como los feligreses participaron con sus rosarios para hacer el retrato, entonces en este caso serían un trabajo conjunto con los artesanos. ¿Dónde tienen que ir los artesanos para que puedan participar? Nosotros vamos a ir creando una comisión, una mesa de trabajo que vamos a visitarlos a ellos. Tanto el presidente de la República como el destacado artista plástico dijeron que el financiamiento no será con fondos estatales, sino que de aportes del sector privado o de la feligresía. Entonces vamos a hacer el esfuerzo, no quiero adelantar, pero vamos a hacer el esfuerzo de que no se toque, que no salga del presupuesto general de gastos de la nación y que sea realmente un aporte de todos los paraguayos de buena fe. La gente va a entrar a conocer esta imagen de los 70.000 rosarios, la vida de Chiquitunga y un espacio de capilla tanto para el barrio como para quienes quieran tener una comunicación espiritual, digamos. La Junta Municipal deberá primero aprobar la obra, que estará en el inicio de la costanera central, a metros del empalme con la costanera norte.